Los expertos lo equiparan a la Capilla Sixtina. El problema es que la intervención para resolver los problemas de salud que lo aquejaban ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado, que es lo importante. Esta noche nos acompaña Francisco Prado Villar. Muy buenas noches. Buenas noches. Francisco, coordinador de la investigación histórico-artística sobre el Pórtico de la Gloria y además director de proyectos artísticos y culturales del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard. Supongo, Francisco, que un honor para un gallego como tú, salido de la Facultad de Historia de Santiago de Compostela, trabajar en Harvard y a la par llevar este proyecto de recuperación de una obra tan importante como el Pórtico. Pues sí, es un honor impresionante porque bueno, mi vinculación con la Universidad de Harvard viene a través del profesor Serafín Moralejo de la Universidad de Santiago, que también fue el primer catedrático de Harvard, y Harvard tiene una tradición muy importante en el estudio de la Catedral de Santiago, desde principios del siglo XX, con pioneros profesores como Conant o Porter. Entonces, gran parte del bagaje documental que hay en relación a la Catedral de Santiago está en la Universidad de Harvard, y entonces se puede otra vez conseguir este tipo de vinculación y que las investigaciones en Estados Unidos se conviertan otra vez en el centro de los estudios del Pórtico de la Gloria en el arte medieval. Conexión directa, Harvard-Galicia. Francisco, ¿qué problemas aquejaban fundamentalmente a esta joya del románico, tal y como se le llama, Pórtico de la Gloria, en un calendario de actuaciones que se prevé estén terminadas en 2017, aunque estas fechas hay que tomarlas con pinzas porque será una cosa flexible, me imagino? Humedad, se dice. Sí, la humedad era el problema fundamental porque bueno, afectaba al pórtico por problemas de filtraciones en las cubiertas, problemas de condensación, debido a que a mediados del siglo XX se aplicó una serie de coberturas de cemento en las cubiertas de la catedral, y esto cambió un poco el sistema de ventilación de la fábrica románica. Entonces ha habido estos problemas que se han tenido que solucionar cambiando la cubierta del nártex del pórtico y también las actuaciones en las torres, que pueden ver todos. Y ha habido que esperar para iniciar la intervención en el pórtico, no solo a solucionar la humedad, pero también a esperar a que hubiese un secado natural para poder ya intervenir en las policromías y aplicar los tratamientos a la piedra y los tratamientos de consolidación y de limpieza. Me gustaría detenerme, Francisco, ahora que nombras esa palabra policromía, en ese aspecto, ¿no? Lo que estaba oculto detrás de toda esa suciedad acumulada por el paso del tiempo, que son unos bellísimos colores de una riqueza extraordinaria para la época. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué materiales se utilizaron para hacer el pórtico y qué colores? Entonces, quizás pues, no tan comunes. Bueno, hay varias policromías. La policromía más cara y más rica es la primera policromía de finales del XII, principios del XIII, que está hecha mayoritariamente a base de dos de los elementos más caros que se podían utilizar en ese momento, que son el pan de oro de una pureza muy alta y el lapislázuli, que era el azul más caro de la Edad Media, que solo venía de Afganistán. Y después, en una segunda policromía, 100 años más tarde, también medieval, se aplicaron los mismos colores, pero con materiales más baratos, azurita y oro mezclado con plata. Pero después hubo una policromía muy interesante en el siglo XVII, donde se aplicaron unas técnicas muy suntuosas de origen flamenco que se denominan brocados aplicados. Y estos se aplican con unas láminas de estaño en las que también se colorean y se realizan diseños, y todo el pórtico realmente parecería que las figuras estaban vestidas de paños de terciopelo, como estas grandes pinturas flamencas que vemos. Entonces el pórtico, con todos estos colores, se transfiguró a lo largo de los siglos de muchas formas, y tenemos muchos pórticos que tenemos que recuperar ahora en el proceso de conservación y también de difusión. Me imagino, Rafael, que el antes y el después de ese trabajo de recuperación de la policromía original va a ser muy impactante en todos los espectadores, turistas, peregrinos y compostelanos que se acerquen a verlo cuando estén las obras terminadas, porque de ver un Pórtico de la Gloria en blanco y negro a verlo en color, el cambio tiene que ser sorprendente. No sé si será bien aceptado por todos. Bueno, simplemente con limpiar el granito ya hay una diferencia muy clara, porque el granito tiene unos colores y unos componentes muy interesantes que funcionan
en relación a la luz, y entonces podrán ver un pórtico nuevo. Pero lo importante es que también estamos realizando una serie de proyectos de reconstrucción digital pioneros, como el pórtico virtual, pero otros que estamos desarrollando, y el público podrá ver proyectados colores originales y podrá descubrir los diferentes pórticos que existieron a lo largo de los siglos. Bueno, es un pequeño aperitivo para que luego el cambio no sea tan radical. Francisco, vamos a situarnos en el origen del Pórtico de la Gloria. Estamos hablando del siglo XII, un poco para enmarcarlo en un contexto histórico determinado. Un tal Mateo, del que conocemos muy poco a día de hoy, un personaje muy enigmático, pero que construyó una auténtica obra maestra. ¿Por encargo de quién? Bueno, evidentemente de los arzobispos de Santiago. De hecho, el pórtico, esta sofisticación conceptual que tiene esta obra y calidad técnica no viene de la nada, es el producto de una escuela arzobispal muy interesante y una serie de arzobispos de una gran inteligencia, una gran formación, muchos de ellos formados en París, que regresaron a Santiago y estaban aplicando, bueno, las últimas técnicas que había, incluso en el desarrollo de programas monumentales y en la imaginación de la arquitectura como elemento de soporte de programas teológicos muy complejos. Y el maestro Mateo es fruto también de ese movimiento de internacionalización del arte de finales del siglo XII. Y posiblemente yo creo que se formó en la catedral, que ya a mediados del siglo XII era la obra donde se reunían algunos de los mejores arquitectos y de los mejores escultores de Europa, ya desde las portadas tempranas de la catedral, como son las dos del transepto. Entonces el maestro Mateo bebe un poco de esa internacionalización que se produce en Santiago de Compostela en el siglo XII. Si no me equivoco, el propio maestro Mateo tiene su representación dentro de la catedral. Sí, efectivamente, el famoso Santo dos Croques, que de hecho en el contexto de las investigaciones del programa Catedral se ha podido dilucidar un poco más qué significa, y su gestualidad poniendo la mano en el centro del pecho tiene mucho que ver con teorías que había en esos momentos del concepto del arquitecto sabio, un concepto bíblico que se retoma en la época para los grandes constructores de las catedrales, que decían que antes de iniciar un proyecto tenían que dibujarlo con la mano del corazón. Por eso él está poniendo la mano en el pecho, donde en la Edad Media se creía que estaba el corazón, y era allí y no en la mente, como en nuestra época, donde se situaba la capacidad de diseñar y la capacidad de fantasía. O sea que el Santo dos Croques es un autorretrato del creador como arquitecto sabio, y está en relación a la inscripción del dintel, claro. Y entiendo que nosotros nos damos esos croques para ver si por casualidad nos transmite un poquito de su sabiduría, por ejemplo. Efectivamente, o sea, en ese sentido los rituales populares son muy sabios, porque siempre han apuntado a esa escultura como el cerebro, en este caso el corazón generador de toda la obra. Y hablando de mensaje, el Pórtico de la Gloria es en sí mismo un relato, una historia, porque estamos hablando de una época en la que evidentemente un gran porcentaje de la población es analfabeta, no sabe leer, no tiene acceso a muchas cosas sino a través de estas representaciones, como pueden ser, por ejemplo, las vidrieras dentro de una catedral, sin ir más lejos. ¿Qué nos cuenta básicamente, porque es muy difícil contar toda la historia, qué nos cuenta el Pórtico de la Gloria? Fundamentalmente, el Pórtico de la Gloria es el triunfo de la Iglesia al final de los tiempos y de todos los fieles. Es un monumento increíblemente optimista en su teología, que está fundamentado en el Apocalipsis de San Juan, que describe las tribulaciones de la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo, cuando Cristo llega triunfante, victorioso sobre el dolor y la muerte, y se desencadenan todos los acontecimientos que van a dar lugar al triunfo y a la eternidad más allá de la historia. Y el pórtico nos lleva a una realidad virtual donde entramos en un espacio en el que no solo se nos cuenta, sino que se nos revive y se nos hace vivir ese momento culminante de la historia de la redención. Dentro del pórtico hay un sinfín de personajes. ¿Cuál sería el que tú destacarías más? Quizás la figura de Santiago presidiendo lo que es el pórtico. Sí, es una escultura realmente de las más importantes de la historia del arte, una escultura bellísima, pero en el Pórtico de la Gloria hay muchas esculturas muy interesantes desde el punto de vista iconográfico. Hay un retrato del famoso poeta clásico Virgilio, que está allí mirando al pórtico desde la contrafachada, porque en la Edad Media se creía que Virgilio había vislumbrado la llegada del Mesías en una interpretación de una de sus églogas. Y entonces está allí como
observando desde las sombras del paganismo el triunfo de Cristo. Y es una escultura bellísima que yo siempre la comparo con todos esos poetas que han cantado al pórtico, como Rosalía de Castro y otros poetas que han intentado darle voz a esas esculturas, y parece que el santo patrón de todos esos poetas es el propio Virgilio, que está mirando al pórtico. Hay una figura que yo desconocía su existencia, que tuviese su plasmación en este pórtico, que es la reina de Saba, que también tiene su propia anécdota. Creo que le llegaron a eliminar los senos para también quitar connotaciones eróticas de una obra como era el Pórtico de la Gloria, eminentemente religiosa. Sí, debido también a que, bueno, a ese naturalismo del pórtico, que parece que están hablando entre sí las esculturas, pues hubo como anécdotas populares que decían que el Daniel, con su famosa sonrisa, se estaba riendo de los senos de la reina de Saba. Y, de hecho, en los análisis que se han hecho de la abrasión de las esculturas, se puede certificar que efectivamente, tal y como cuenta la leyenda o la historia de que un arzobispo de Santiago mandó rebajarle los senos, se puede percibir perfectamente en la escultura de que ha sido rebajada. Bueno, hablas de esa enigmática sonrisa de Daniel, casi equivalente a la de la Gioconda, me atrevo a decir. Sí, definitivamente, y es una sonrisa que inaugura todo un periodo, el siglo XIII, que cambiará la percepción de Europa. Es una Europa que se abre, una Europa de teología optimista, del mundo urbano, de las grandes catedrales, y podemos decir que en ese sentido la escultura de Daniel es pionera en abrir esta nueva era, este nuevo umbral en la civilización europea. Estamos ya casi terminando, Francisco, pero no me quería despedir sin sacar a la luz otros secretos y otros tesoros gracias a estas obras de rehabilitación. Decíamos, muchas figuras tapadas por las capas posteriores de otros estilos que se le fueron poniendo encima, pero también porque se quitaron figuras directamente para ser trasladados a otros museos o incluso regaladas a la familia Franco. Sí, bueno, uno de las grandes líneas de investigación del programa Catedral ha sido la posibilidad de restituir el significado iconográfico de la fachada exterior del pórtico, de esa fachada que se desmontó en el siglo XVIII para construir la barroca, y se desperdigaron en colecciones privadas muchas de las esculturas, y se sabía dónde estaban, pero no se sabía lo que significaban, qué lugar ocupaban en la fachada, y esto se ha podido hacer. Incluso las dos esculturas de la colección Franco que yo he identificado como Ezequiel y Jeremías, y añaden a todo el contexto apocalíptico del pórtico una nueva dimensión que nos recupera significados y efectos estéticos que no conocíamos hasta estos momentos. Francisco Prado Villar, ha sido un placer. Enhorabuena por este gran trabajo del que podremos disfrutar todos a partir, dicen las estadísticas de 2017. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V. Nosotros volvemos mañana a las 9 menos 5. Adiós.